al Centro de Reconciliación y Restauración Ceres, Jesús Fuente de Vida. Dios continúa la enseñanza de la serie titulada Dios quiere darte libertad financiera. Hoy es la cuarta enseñanza, porque uno de los problemas que más nos afectan, que más nos deprimen, inclusive a muchos ha llevado al suicidio, son los problemas financieros. Pero dice Dios en su palabra que Él nos quiere ver prosperados en todo. ¿En qué? En todo. Así como hay prosperidad espiritual, que también eso se vea reflejado en nuestra vida material y en todo lo que hacemos. Amén. Gloria al Señor. De manera que hoy vamos a continuar con ese proceso que Dios nos ha regalado, del cual el primer punto era clamarle a Dios frente al problema que se ha vuelto ya como una bola de nieve. Lo que Dios quiere es que le clamemos a Él, porque para Dios no hay nada imposible y Él podrá quitar esa dificultad, pero lo más importante es que al quitarla Él querrá dejarte una enseñanza, y esa enseñanza es la que nos va a hacer a nosotros crecer. Así que el primer paso es clamar a Jehová. El segundo paso es derribar los baales. Ese es uno de los pasos más difíciles, porque el clamar le sale a uno como causado por el acoso y el asedio de los acreedores. Pero el derribar los baales es todo un proceso más complejo, que requiere de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque involucra el reconocer los baales. ¿Cuáles son los baales que han causado mi tragedia financiera? Amén. Como lo hemos venido identificando, pueden ser la vanidad, ¿verdad? Por ser vanidoso me he metido en líos. Amén. Ahorita aprendimos algo, le decía a la iglesia, por ser, ¿qué cosa? La oveja es que incautos, es decir, desprevenidos. No preveemos lo que pueda acontecer después de una decisión financiera que yo tome, o una decisión que yo tome que va a afectar posteriormente mi vida financiera. Amén. Ser incauto, ese es otro baal. Otro baal puede ser jactancioso, el pretender tener cosas en un rango que no pertenece a mi capacidad financiera. Eso es jactancioso. Querer tener, por ejemplo, un anillo de diamantes, cuando mi capacidad está para tener un anillo de oro Goldfield, o para no tener ningún anillo, porque ¿para qué? Amén. ¿Cuántos me entienden, hermano? Entonces es lo que Dios nos quiere enseñar. Hoy aprenderemos el tercer paso o parte del proceso, y es lo que Dios nos enseña. Vamos a leerlo en el libro de Jueces, con la misma historia de Gedeón. Vámonos a Jueces, capítulo 6. Y vamos a leer del 17 al 22. Jueces 6, versos 17 al 22. Dice allí, él respondió. ¿Quién respondió? Gedeón.
habla en su conversación con el ángel. Mira, ya sabemos que aquí Gedeón se le apareció un ángel cuando él estaba, ¿qué era lo que estaba haciendo? Escondiendo el trigo. Se le apareció ¿quién? Un ángel que le dijo: hombre esforzado y valiente, ¿verdad? Jehová está contigo. Hombre esforzado y valiente, escucha esto: Jehová está contigo. Hoy se te ha aparecido el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el mensajero de Dios. El ángel de Jehová es la palabra de Jehová. El ángel de Jehová es Jesús, que es la palabra. El ángel de Jehová es esta palabra que tú estás recibiendo, hermano, la cual trae una instrucción, una enseñanza de parte de Dios, en respuesta al clamor tuyo, en respuesta a tu decisión de querer abandonar tus Baales. Amén. Le dice el ángel de Jehová, le dice Gedeón al ángel de Jehová: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Es decir, Gedeón todavía no podía creer que Dios le estuviera hablando. ¿Está escuchando? Gedeón no podía, ¿qué cosa? Creer. ¿Qué era lo que no podía creer? Que Jehová le estuviera hablando. Y por eso le pide al enviado de Dios, que era Dios mismo. ¿Qué le pide? ¿Una qué? Una señal. ¿Qué es una señal? ¿Qué es una señal, Jennifer? Cerebro a funcionar para que no nos dormamos. A ver, ¿qué es una señal? Judy, ¿qué es una señal? Una señal. Una prueba es una señal. Una prueba es una señal. Una prueba. Gedeón le está pidiendo, Jennifer, al ángel que le dé una prueba de que verdaderamente él es Dios. Que Dios le está hablando. ¿Cuántos han pedido prueba de que es Dios? Casi todos piden prueba. Muchos ni siquiera creen que es Dios. ¿Me ha comprendido? Entonces mire lo que sucede, verso 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque y la ponga delante de ti. Jehová le contestó. ¿Quién le contestó? Jehová. ¿Pero cómo? Era un hombre el que estaba frente a él. Y por eso es que Gedeón le pide señal. ¿Está comprendiendo? ¿Cómo así que Jehová le contestó? El que le está hablando, hermano, en esta mañana es Dios. Pero sus ojos, ¿a quién ven? A un hombre. ¿A quién ven, Jennifer? A un hombre. Nuestros ojos ven a un hombre. Porque necesitamos, hermanos, ser transformados. Amén. Que ya no sea más la carne la que vea. En estos momentos Gedeón no ha sido transformado, sino que sea el Espíritu el que vea. Porque el que se comunica con Dios es el Espíritu que está en nosotros. Nuestra carne no se puede comunicar con Dios. Y por eso Gedeón pide, ¿qué pide? Una señal. Amén. Sin embargo, Gedeón le dice: te ruego que no te vayas de aquí, le dijo al hombre, a la persona que estaba allí, que vuelva. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. ¿Qué es lo que le ofrece él? Una ofrenda. Entonces, mire, grábese esto. Primero le pide una señal. Segundo, ahora le ofrece una ofrenda. ¿A quién se la ofrece? Al mensajero que él está viendo. Gloria a Dios. Jehová le contestó: yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue y preparó la ofrenda. ¿En qué consistía la ofrenda? Un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, puesto la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Puso la carne
carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. ¿Qué fue lo que hizo Gedeón? Ahí se lo acabo de decir. Cocinó un cabrito que exudó un caldo, ¿cierto? Hizo algo así como un guisadito, pero diferente a un guisadito, era más que todo un asadito que dejó un caldo. Amén. Gloria a Dios. La carne del cabrito lo puso ¿dónde? ¿Dónde lo puso? Léalo ahí, hermanito. En un canastico, en un canastillo, dice allí. ¿Y dónde puso el caldo? En la olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Mira, quiero que se entienda los símbolos ahí, porque eso es lo que va a ofrecerle a Gedeón prueba de con quién está hablando él. Amén. Prueba de con quién está hablando él. Dice que entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levaduras y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Entonces él cogió el canastico y lo echó sobre una piedra que el ángel le puso ahí. Y el caldito que tenía en la olla, ¿qué hizo con el caldito? Lo echó sobre encima de la carne, ¿verdad? Gloria a Dios. Extendiendo el ángel de Jehová, ¿qué fue lo que extendió? El cayado. ¿Qué es el cayado? Una vara. Entonces el ángel traía una vara en la mano. El cayado que tenía en su mano, ¿qué hizo? Tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura. Tocó la punta de la carne, perdón, y los panes sin levadura. ¿Y qué pasó? Subió fuego de la piedra, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Luego el ángel de Jehová desapareció de su vista. Mira tú, ¿qué le pidió Gedeón? Una señal, una prueba de que quien estaba hablando con él no era un hombre, sino era ¿quién? Era Dios. ¿Qué es lo que a nosotros los seres humanos nos prueba la existencia de Dios? ¿Qué es, hermano? ¿Qué es allá la congregación, el resto? ¿Qué es, Joyce? ¿Qué es lo que a ti te prueba la existencia de Dios? ¿Y qué tienes en la barriga? ¿Y eso te ha probado la existencia de Dios? Gloria a Dios. ¿Qué es, Jennifer, lo que nos prueba la existencia de Dios? ¿Y tú has visto un milagro? ¿Qué es probar la existencia de Dios? Mira lo que pasó con Gedeón. Verso 22. Al ver Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y dice el verso 24: Gedeón edificó allí altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Mira la consecuencia de haber comprobado el milagro. Amén. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué quiere decir eso? Usted va a coger una piedra y va a edificar un altar. ¿Qué quiere decir eso? Perdón. Una acción de gracias, dicen acá. ¿Qué sería lo que él hizo? ¿Qué sería lo que él hizo Jennifer? Mire, ¿sabe qué fue lo que él hizo? Shirley, como gratitud. ¿Cómo qué? La ofrenda es una gratitud. Es una acción de gratitud. ¿Qué es la ofrenda? ¿Una qué? Acción de gratitud. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Cuando tú estás
agradecido, ¿qué haces? Das una ofrenda. Amén. Como gratitud, Gedeón tomó allí la determinación, la decisión de hacer ¿qué cosa? Edificar un altar ¿a quién? A Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Decidió Gedeón consagrar desde ese día y para siempre su vida a Dios. Los milagros que tú has visto te han llevado a tomar la decisión de gratitud, de ofrendarle, ofrecerle tu vida a Dios. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Bueno, ¿para quién es esta palabra? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mira, lo que convenció a Gedeón fue ¿qué cosa? El milagro. Lo que Dios hace con cada uno de nosotros y que va fortaleciendo nuestra fe son los milagros que vemos. Los milagros que vemos. ¿Sabe una cosa, hermana Merly? Los milagros que Dios hace en nuestra vida nos hacen madurar. ¿Nos hacen qué? Madurar. Esa decisión que Gedeón está tomando es una decisión que lo lleva a una madurez. ¿Comprende eso, Heidi? Mira, hay personas, aquí inclusive, Jennifer, que ven los milagros de Dios y eso para ellas les da igual. ¿Me comprende? Dios te sanó el cáncer en el seno, ¿verdad? ¿Eso te ha servido para consagrarle tu vida a Dios? Tienes que hacerte esa pregunta. A mí no me dé la respuesta. Porque es que si Dios le pregunta, por algo le pregunta. ¿Cierto? Entonces no responda al hombre. Yo respondería como el publicano. Señor, yo no soy digno. Porque realmente he visto tus milagros y eso no me ha servido a mí de nada. ¿Está entendiendo esto? La ofrenda es una decisión que Gedeón tomó. Amén. Frente a ese hombre que él veía ahí. Porque cuando el ángel le habló, o el hombre le habló, lo que él hizo fue, le dijo, espérate ahí, no te vayas. Déjame ir a prepararte. ¿Qué bueno que les voy a preparar? Una ofrenda. ¿En qué consistía la ofrenda? Mira, el hombre traía un bastón, de manera que el hombre venía caminando por un largo camino, ¿cierto? De aldea en aldea iba el hombre, ¿cierto? Llevando un mensaje porque era un ángel, ¿cierto? Un mensaje de Dios. ¿Me ha comprendido? Va con el bastón como símbolo de que lleva la vara, la palabra en su mano. La palabra que es de Dios. El báculo es la vara, es la palabra. Es la autoridad de Dios. ¿Me está entendiendo? El hombre va de camino. Por supuesto que según nuestra humanidad, visto desde el punto de vista humano, asumimos que el hombre lleva una necesidad. ¿Cuál era la necesidad que llevaba? Hambre. Claro, si va caminando de un lado para otro llevando la palabra, ¿qué tenía el hombre? Hambre. Eso es lo que nosotros asumimos, ¿verdad? Porque ese hombre lo alimentaba Dios, era Dios. Sin embargo, la gratitud nos mueve. ¿Me ha comprendido? Nos mueve, la gratitud nos mueve a ofrecerle sin que el hombre tuviera la necesidad de comer, solo que presuntamente nosotros nos la imaginamos. Ofrecerle, ¿qué le ofreció? La ofrenda. ¿Quién me entendería lo que Dios le está diciendo? Yo no es que tenga necesidad de usted,
¿Me comprende? Pero si usted tuviera gratitud de lo que Dios ha hecho por usted durante estos 8 años, usted me habría preparado un cabrito. Y un cabrito, póngalo entre comillas, porque es un símbolo de la ofrenda. ¿Me comprende? Y esa ofrenda Gedeón se la estaba dando ¿a quién? A un hombre. Pero ese hombre era Dios. De manera que Gedeón tenía en su alma y en su corazón la convicción de que el hombre que estaba allí era Dios, pero necesitaba una prueba. ¿Por qué? Porque esa como disyuntiva. Sabemos que es Dios, pero lo dudamos. Pero sí sabemos, pero dudamos. Es que ese es el devenir del hombre. Ese es el devenir del hombre. ¿Cuánto me está entendiendo, hermano? Creemos que sí, pero no creemos. Pero creemos sí, pero dudamos. Así es el hombre. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Mira lo que hace Gedeón. Y vamos a entender el tercer paso de su proceso. Clamar a Jehová, derribar los baales, y tercero, su ofrenda, su gratitud. La ofrenda es igual a ¿qué? A gratitud. El que no ofrenda, ¿qué le pasará al que no ofrenda si la ofrenda es gratitud? Jennifer, el que no ofrenda no está agradecido. ¿Cuántos aquí no ofrendan? ¿Y cuántos están agradecidos con Dios? Si no ofrenda, usted no está agradecido con Dios. La ofrenda no es un sentimiento. La gratitud no es un sentimiento. Pero el hombre lo asimila así. Usted está agradecida con Dios, sí, estoy agradecida con Dios. ¿Y por qué no ofrenda? Hay una incoherencia. Por eso el Señor decía: no hagan lo que los fariseos hacen, hagan lo que ellos dicen. ¿Escuchó por qué? Porque es que nosotros somos sentimientos y creemos que con los sentimientos agradamos a Dios. Gedeón fue y cocinó, hizo una acción, ¿cierto? Ejecutó una acción. Fue y preparó la ofrenda. ¿Qué fue lo que hizo con la ofrenda? La preparó. Es decir, escogió el cabrito, lo cortó en trocitos, amén, lo condimentó, lo colocó en la cacerola donde lo iba a cocinar, a asar, amén, cogió el agua y la echó allí para que hubiera un caldo, luego virtió el caldo en la olla, cogió la carne que quedó, la metió en el canastillo para que el hombre se pudiera llevar la carne en el camino y fuera comiendo los pedacitos de carne en el camino, porque esa era la forma. ¿Me está entendiendo? Es decir, que en la cabeza de Gedeón había una preocupación por el futuro del hombre. Eso es la ofrenda. Una preocupación tuya por el futuro del hombre de Dios. Amén. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Me ha comprendido, Jennifer? La ofrenda, ¿qué es la ofrenda? Es más que un compromiso. Porque es que muchas veces decimos, nosotros ya ofrendamos, cumplimos con el compromiso. Eso era lo que hacían los fariseos. Cumplían con la menta y el eneldo, pero olvidaban lo más importante de la ley: el amor cuando la daban, la misericordia cuando la daban. ¿Se está despertando, hermanito? ¿Qué es lo que va a traer a tu vida libertad financiera? ¿Qué es lo que va a traer? Tu actitud al ofrendar, tu ofrenda. ¿Me has comprendido?
Tu ofrenda. ¿Qué es lo que te va a hacer prosperar? Tu ofrenda. Como la ofrenda toca el bolsillo, la mayoría de la gente la ve como algo que no es importante, sino simplemente manipulación del pastor para sacarle la plata del bolsillo a la gente. Y eso no es así. ¿Cuántos me comprenderán, hermano? ¿Usted me está entendiendo? ¿Estamos entendiendo, hermano? Mira, Gedeón ha traído la ofrenda ante el ángel, la preparó, hizo todo el proceso, ¿verdad? Dígame usted, si usted fuera Gedeón, señora Marisa, Judith, hermana Janet, mencioné a 3 de las que les gusta cocinar. Amén. Usted me perdona, pero fíjese que aquí usted va a aprender algo. Gedeón le dice al ángel: espérate ahí, no te vayas. Mire, hay algo que dificulta el aprendizaje de las enseñanzas de Dios, es que la historia ya está contada y usted la está leyendo de ahí, no la está viviendo. Usted necesita meterse en la historia, y por eso voy a colocar estos 3 ejemplos ahora. Amén. Usted está asumiendo que Gedeón está viendo ¿a quién? A un ángel. Eso es porque usted está haciendo la lectura. Pero si usted estuviera allá en el pellejo de Gedeón, hoy usted está en el pellejo de Gedeón. Aquí usted está viendo a un hombre, no a un ángel. ¿De acuerdo? ¿Cuántos comprenden esto? Y en cada servicio, ¿a quién ve usted? A un hombre, no a un ángel. Amén. ¿Cuántos comprenden? Así le estaba pasando igualito a Gedeón. Él estaba viendo a un hombre con un bastón, porque le voy a decir una cosa: era natural y normal en esa región que por el camino anduvieran mensajeros llevando mensajes de un rey a otro rey. ¿Me comprende? Predicadores, mensajeros, con cualquier mensaje, porque no había celular, no había teléfono, no había telecomunicaciones, sino que las comunicaciones eran simplemente transmitidas verbalmente de una persona a otra. Los caminos eran, no había Transmilenio, no había metro, no había bus, no había Uber, no había taxi, no había carro, no había bicicleta, sino que ¿qué era lo que había? Las paticas. ¿Me comprende? Entonces, Gedeón ve venir a un hombre con un bastón, un hombre que le recordó a través de las palabras que le dijo a Dios. Porque Gedeón, por estar metido y sumido en sus problemas y encerrado en su cueva, siendo israelita y siendo además un hombre de Dios, porque Gedeón era un hombre de Dios, era un profeta. ¿Me comprende? Se le habían olvidado a Gedeón las palabras de Jehová. ¿Y qué fue lo que hizo ese hombre que llegó a donde Gedeón? Se las recordó. Recuerda que fue lo que le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Mira, Jehová hizo maravilla, destruyó al faraón, a los caballos. ¿Sí recuerda que fue lo que le dijo? La palabra de Dios, el hombre que te lleva la palabra de Dios, te va a recordar que tú no estás solo, que Dios está contigo, que Él es tu fortaleza, que Él te va a sacar del problema. Ahora, ¿cómo tú identificas que ese hombre que te dijo todas esas cosas, que son verdad, porque en la Biblia está, es un hombre de Dios? ¿Me comprende? Entonces viene y él le dice: espérate ahí, no te vayas, déjame ir a prepararte una ofrenda, ¿cierto? Y va a preparar una ofrenda. La ofrenda se le ofrecía a cualquier persona que ejerciera esta actividad como mensajero en el camino. Amén. Pero del resultado de lo que el hombre de Dios hiciera con la ofrenda,
dependería de si el que le habló es Dios o simplemente un hombre. ¿Sí me comprende? ¿Qué habría hecho un hombre con la ofrenda que Gedeón le trajo? Dígame usted, ¿qué habría hecho un hombre? ¿Se la come? Claro que sí. Se presume que tenía hambre, venía por un camino, se la comió. ¿Y este hombre se la comió? No se la comió. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Mira, la ofrenda que tú le das al hombre de Dios, el hombre de Dios no se la come. Es decir, no es en vano lo que tú le vas a dar al hombre de Dios. No significa que no sea para la comida de él. Estoy diciendo no se la come, significa no va a quedar inutilizada. Un milagro Dios va a hacer con ella. Pero esto es para el ejemplo que le dije, el de las 3 mujeres. Métete en Gedeón y ahora vas a ver el corazón de Gedeón cuando Gedeón le dice al hombre: espérate ahí y te voy a traer, te voy a preparar algo. ¿Qué cree usted que había en ese momento que movió a Gedeón a hacer eso? ¿Qué había en ese momento en Gedeón? ¿Qué cree usted, las que cocinan? A ver, el hombre viene, va por un camino cansado, sudado. ¿Qué cree usted que había en ese momento en el corazón de Gedeón? Si yo le dijera, Janet, voy a ir a su casa a almorzar ahorita, ¿usted qué haría? Mira, ¿y por qué me hace lo mejor? ¿Por qué? Porque vivo agradecida con todas las cosas que de pronto está hecho en mí. Vive agradecida con todas las cosas que Dios ha hecho en ella a través de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué la motiva a ir y a preparar lo mejor para mí? El agradecimiento. ¿Sabe qué otra cosa le añado yo? El amor. El amor. Va a preparar lo mejor. Ni a Jairo se lo hace así. Jairo es el esposo. Pero ella va. Esa era la actitud de Gedeón. Espérate un momentico ahí. No te vayas, tú ya te vas ahí, quédate aquí. Y el ángel de Jehová y se quedó, ¿cierto? Él le dijo: no te vayas ahí, espérate ahí. Déjame y voy y te preparo. Cogió el cabrito, me imagino que cogió el mejor cabrito. Lo cogió, le quitó la piel, todo rara. Había una motivación en Gedeón, un agradecimiento producto del amor de aquellas palabras. ¿Qué palabra? En la época de los jueces, en el capítulo 1 dice que hacía tiempo Dios no hablaba al pueblo y por esta razón cada uno hacía lo que le daba la gana. Ese día, lo que el ángel le dijo a Gedeón profundizó en su alma y en su vida, y como una planta muerta, la planta revivió en el interior de él, revivió la fe, la esperanza, el amor y todos los frutos del Espíritu Santo de Dios revivieron en él. Esto motivó su agradecimiento. ¿Sí me comprende? ¿Cuánto me estarán entendiendo, hermano? Y por esto él se motiva y va y escoge lo mejor, lo más gordo, lo más hermoso, entendiendo que gordo en algunas culturas es sinónimo de hermosura. ¿Me comprende? Lo más bello, lo mejor. Amén. Y viene y lo prepara, y por eso escogí a 3 mujeres que le gusta la preparación, porque eso le echan una cosa y le echan la otra con el objetivo de que ese paladar, y están ahí pendientes, y te gustó, y cómo te pareció, y mira, estaba esto.
porque están preocupadas. ¿Sí me comprende? Por si están satisfaciendo el paladar, el deseo. Eso es lo que la ofrenda busca. ¿Será que si es suficiente? ¿Si satisface? ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Porque la ofrenda no se mide según el corazón mío y los ojos míos, sino a aquel a quien yo se la voy a entregar. ¿Será agradable? ¿Será una ofrenda grata? ¿Le agradará? Entonces, cuando tú traes la ofrenda, muchas veces sacas un billete porque te parece mucho, porque te faltaba pagar el agua, porque estás pensando desde ti, no desde a quien tú vas a agradar. Por eso es que no hay libertad financiera. ¿Será que me está entendiendo? ¿Está comprendiendo, gente? Creo que una vez usted me hizo esa pregunta: ¿qué es la ofrenda? Aquí está la respuesta. Cuando tu ofrenda tú la das en función de ti, es decir, de tu necesidad, de tu capacidad, es una ofrenda que no agrada a Dios. La ofrenda de Caín fue una ofrenda que no le agradó a Dios, porque no fue como la ofrenda de Abel. Abel la seleccionó pensando en Dios, en agradar a Dios, ¿cierto? Abel la seleccionó, la escogió pensando en si le irá a gustar. Amén. Mientras que Abel pensó fue en él. ¿Cuántos me entenderán esto, hermano? La ofrenda no busca satisfacer ni tus deseos místicos, ni tus deseos religiosos, ni tus pensamientos, ni tus ideas, sino agradará a Dios. ¿Será suficiente para Dios? ¿Quedará satisfecho con ella? Por eso fue que Gedeón, para probar si el mensajero era de Dios o no era de Dios, lo hizo a través de ¿qué? De una ofrenda. Amén. Si el hombre se la comía, no era un mensajero de Dios. Es decir, si él no veía sino el despilfarro, no era un hombre de Dios. Pero si veía un milagro a través de ella, el hombre tomó el báculo, lo puso sobre la piedra y la piedra se encendió, hubo fuego, ¿cierto? ¿Eso fue qué cosa? Un milagro. Pero se puede ver un acto de fe en eso de Gedeón, porque lo hizo sabiendo que podían haber las dos probabilidades, pero él lo hizo con la fe, porque lo hizo lo veo yo como de corazón, sabiendo que... Venga y le digo, mira lo que Dios dijo para puntualizar el tema del milagro, y ahora hablamos de aquello, para que no se pierda esta idea que es del Espíritu. Mira, salió fuego de la piedra, ¿cierto? Hubo un milagro. Si la ofrenda que tú das en tu vida no produce un milagro, ¿sí me está entendiendo esto? No está produciendo cambios extraordinarios en tu vida. Es porque tu ofrenda no está dando buen resultado. Algo estás haciendo tú, no es tu intención. De pronto tu intención es: voy a sembrar 100 para que me devuelvan 200. Esa ofrenda no le agrada a Dios, porque no es un intercambio. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Si la ofrenda que tú estás dando no trae milagros en ti, tienes que revisar tu actitud y tu corazón. Tu actitud y tu corazón. Mire, yo le voy a decir una cosa: así el pastor se la robe, la actitud tuya es la que va a determinar tu bendición o tu maldición. Allá el pastor que se la roba con Dios, porque es maldición para él. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque sobre este asunto hay mucho
que se ha dicho y la gente duda. Y cuando la gente duda, es mejor que no lo haga. Cada uno no dé ni por tristeza ni por necesidad. Ni con tristeza ni por necesidad. No dé ni por tristeza, ay, es que me toca. Ni con necesidad, ay, es porque Dios me la va a multiplicar. Así no la estableció Dios. Cuando tú la das en la actitud como Gedeón la dio, y ahora sí vamos a lo que dijiste tú. En Gedeón, ¿qué había? Había fe, dijiste, ¿cierto? Claro, no ve que las palabras que el ángel le dijo previamente, unos versos anteriores, avivaron la fe que en él estaba muerta. Gedeón no era un hombre de fe, ¿por qué? Porque hacía mucho tiempo no había palabra, Jehová no hablaba. Amén. Milagrosamente, a causa del clamor de ellos, como ocurrió en Egipto, Jehová les envió un ángel. Es importante tu clamor, Jehová te va a enviar un ángel. Objetivos del ángel contigo, objetivos de Dios contigo, avivar tu fe. Amén. Tu fe va a estimular entonces tu amor y tu acción. Cuando tú amas, no necesita nadie decirte, tienes que ofrendar. Por eso yo aquí no le digo a nadie ofrende. ¿Cuántos me comprenden? Pero saben, la niña que le gusta y la mamá que la pellizca. Dado que el pueblo no le gusta ofrendar porque eso toca el bolsillo, ¿cierto que toca el bolsillo? Y la gente ama más el dinero que a Dios. Entonces la gente ni diezma ni ofrenda. Y eso que está trayendo, lo que dice Malaquías. Malditos sois con maldición. ¿Qué quiere decir eso? Lo que le estaba sucediendo a la nación de Israel en los tiempos de Gedeón. Cada día se empobrecían más. Eso significa, malditos soy con maldición. Significa que no hay prosperidad en usted, hermana. ¿Por qué no hay prosperidad en usted? Usted no prospera, usted tiene tantos años en la iglesia y usted sigue igual. ¿Por qué? Porque están viviendo bajo maldición. ¿Está viniendo a la iglesia? Sí. Pero es que no es venir a la iglesia. Es obrar en los principios que Dios enseña en la iglesia. ¿Han comprendido? Mire los 3 ejemplos de la señora que le gusta cocinar, ¿verdad? Ella, ¿cuáles son los ingredientes principales en ese plato cuando tú lo sirves? Ella dice, cuando en la casa cocina, todo el mundo que cocina dice que está rico, y ella si quiere un dicho que dice, este fue hecho con amor. Amén. El amor. El principal ingrediente, ¿cuál es? El amor. El amor busca la satisfacción del otro, no la suya propia. Corintios, ¿lo recuerdan? Aunque le eches ajo y limón, eso quedó exquisito. ¿Y qué le echaste? Ajo y limón. ¿Cómo así? ¿No parece? Es que tiene amor. Eso era lo que tenía la ofrenda de Gedeón. Gedeón salió corriendo, ¿verdad? Dejó todas sus actividades y se dedicó a hacerle un plato al ángel que estaba allí. En ese plato había amor, había gratitud. Gratitud. Una rama del amor. Gratitud. ¿Sí me hago entender? No todo el pueblo de Dios está agradecido con Dios. ¿Me comprenden? Gratitud. ¿Qué es gratitud? ¿Qué es gratitud? ¿Qué es gratitud? Tan común es la palabra, pero el más común de los sentidos es el menos entendido.
¿Qué es gratitud? Es un deseo allá en lo profundo de tu corazón. Es un deseo allá en lo profundo de tu corazón. ¿De qué? Y la palabrita clave, ¿de qué? Gratitud. ¿De qué? Agradar. ¿A qué? Agradar. La gratitud es un deseo en lo profundo del corazón de agradar. ¿A quién? Al otro. Amén. Por eso es que se va corriendo y lo prepara con amor y le echa gratitud. Y se convierte en la ofrenda con los ingredientes perfectos para Dios. Y por eso es que Dios hace el milagro. Cuando tu ofrenda tiene esos ingredientes, amor, gratitud, tú no estás pensando en, mira, se lo robó, hizo esto, aquello. No, porque tú lo diste ¿con qué? Con gratitud, con amor. Era para Dios, no era para el hombre que estaba ahí. ¿Está comprendiendo? Esa ofrenda genera el milagro de Dios. El ángel se quedó ahí simplemente para hacerle el milagro a Gedeón. El ángel se va a quedar ahí simplemente para hacerte el milagro. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Reflexiónelo, medítelo. Medítelo. Amén. El milagro fue hecho por la actitud de Gedeón. La ofrenda que agrada a Dios es la ofrenda que lleva como ingredientes el amor, la gratitud. Amén. Todo aquello que estaba dormido en Gedeón. Amén. Cuando tú des una ofrenda a la iglesia, que esos sean los ingredientes. Mira, no mires el valor, no mires la cuantía, no mires si es un peso, no mires si son 10 millones de pesos, no mires la cuantía. ¿Me está entendiendo? Mira la viuda que describe Jesús. Amén. Todos iban con sus ofrendas, ¿verdad? El uno llevaba 300, el otro 500, el otro, ¿verdad? ¿Qué había en esas ofrendas? ¿Cuáles eran los ingredientes de esas ofrendas según Jesús? Había uno que la echó porque quería una casa. Había otro que quería que regresara la mujer o el marido. ¿Qué había en esas ofrendas? Había otro que dijo, uy, van 200, voy a sacar los 50 del agua porque es que imagínate, yo 150 nada más. ¿Qué había en esas ofrendas? ¿Qué había? Había interés. Los ingredientes eran interés. ¿Qué había ahí? Interés, trueque o intercambio. Amén. Manipulación a Dios. Cuando Dios no se deja manipular de nadie. ¿Qué más había? Vanidad, porque la echaban así para que se notaran los billetes y lo dejaban caer así. Jactanciosidad. ¿Ah? En otros había tacañería. Amén. En otros había cumplimiento de la ley, ¿recuerdan? No. Son, sacan la cuenta, me gané, son, estrictamente, ni un peso más, ni un peso menos. Eso no es una ofrenda. Porque una ofrenda no se mide según los pensamientos, las intenciones, los sentimientos del que la da, sino lo que el que la recibe pensará de ella. ¿Me escuchó? ¿Cuántos me están entendiendo y aprendiendo? Hay unos que dicen, ya yo cumplí. Así le decían los fariseos a sus padres, ¿sí recuerdan? No, es que yo tengo que cumplir con la iglesia. No, ve allá y pídele a alguien que te dé para que vayas al médico, porque yo no tengo para darte, no es que mi ofrenda es corbán.
Corbán es compromiso. Hay uno que las da por compromiso. Esa ofrenda no hace milagros. Vives financieramente quebrado. ¿Cuántos lo entienden y le dan gracias al Señor? ¿Cuántos le dan gloria a Jesús? Mire, la ofrenda es un fruto de la gratitud. Amén. Motivada por ese amor que estaba muerto y que la palabra de Dios avivó. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Cuando una persona deja el primer amor, si no ofrendaba cuando se veía enamorado, ¿se imagina cómo será después? ¿Cuántos escuchan y entienden, hermanos? Pues mira todo lo que Gedeón hace. El hecho de que fuera un cabrito y panes sin levadura es otro símbolo. Que no a cualquiera se le ofrece ese tipo de ofrenda. Servía para el alimento del sacerdote o para la adoración y el agradecimiento y la gratitud a Dios. Tenía dos usos. Si el sacerdote se la hubiera comido, la ofrenda no habría sido agradable para Dios. Lo que la hizo agradable para Dios fue la actitud de Gedeón en la preparación y la escogencia de los elementos que la conformarían, porque escogió panes sin levadura o vírgenes, por decirlo de alguna manera, y el animal que escogió fue un cabrito, como los que se llevaban delante de Dios para ofrecerle gratitud a Dios, y que Dios había establecido en el libro de Éxodo, cuando Moisés le enseñó al pueblo la ley. Vamos a ir a Éxodo en el capítulo 25 y vamos a leer del verso 2 al 8. Éxodo 25, léase del 1 al 8. Mira, Jehová habló a Moisés y le dijo: ¿di a quién? A los hijos de Israel. Los hijos de Israel son ustedes, es el pueblo de Dios. Moisés es el ángel en ese tiempo, es el hombre de Dios, es el pastor, es el sacerdote, es el predicador. Que recojan para mí, ¿qué cosa? ¿En qué libro está escrita esa palabra? En Éxodo, cuando Dios le dio a su pueblo los principios, los decretos, las leyes, los llamados mandamientos. ¿Quién lo está estableciendo? Dios. No es invención del hombre, el hombre que quiere aprovecharse de sacarle la plata del bolsillo, no es eso. ¿Lo estableció quién? Dios. Lo estableció con unos objetivos claros. Mira cuáles son los objetivos claros. Mira, de todo hombre que la dé, ¿cómo la va a dar? ¿Cómo más la va a dar? ¿Cuáles son los ingredientes que tienen que haber en el corazón de la persona que la va a dar? Voluntad propia. ¿Y qué más? Y corazón. ¿Qué significa corazón? Con amor, sin ningún interés, sin coacción. Voluntariamente es sin que nadie te haya obligado. Hermano, usted está quebrado porque usted no da plata en la iglesia. Esa no es. ¿Me está entendiendo? Porque Dios no hace trueques. No es por eso. No es por eso que la persona está quebrada. Es porque no está aplicando las leyes de Dios en su vida. Amén. Porque tiene que derribar los baales. Amén. ¿Cuántos entienden, hermanos?
Entonces la ofrenda debe ser, provenir de quién? De todo hombre, ¿cierto? Todo hombre significa todo el género humano, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, ¿todo qué? Todo hombre, judío, ¿todo qué? Todo hombre. O sea que la ley que Dios establece es para todas las personas. Amén. La ofrenda debe ser voluntaria y de corazón. ¿Cómo debe ser la ofrenda, Elías? Voluntaria y de corazón. ¿Qué significará de corazón? Hay mucha gente que dice, pero yo estoy dando esto porque es lo que Dios ponga en mi corazón, ¿cierto? Hagámosle una valoración a esa expresión. ¿Me ha comprendido? Yo doy esto porque es lo que ¿qué? Lo que Dios puso en mi corazón. ¿Qué querrá decir esa persona con esa expresión? ¿Qué crees tú, Shirley, que querrá decir? Pues me imagino que el Dios que habla es un Dios tacaño, porque nunca lo pone que ande. Tacaño y mezquino. Lo que está tratando de justificar es lo poco que da y la mezquindad con la que lo da. Porque si fuera lo que Dios puso en su corazón, sobre todo Dios es justo, habría justicia en esa ofrenda. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? De manera que si Dios estableció el 10%, sería el 10%, no sería el 20%, el 5%, ni el 3%, ni el 2%, ni el 1%. ¿Está entendiendo, gente? Entonces, eso no lo puso Dios en su corazón. ¿Quién lo puso? Su propia mezquindad, su propia tacañería. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Eso es lo que significa que cada uno dé, como dice también Corintios, ¿verdad? Como propuso en su corazón. Amén. Resulta que el corazón, escúcheme, cuando se levantan, se despiertan, el que tiene voluntad de agradar a Dios como Gedeón, no va a decir este cabrito es para la semana. ¿De acuerdo? No hay acuerdo. No hay acuerdo. ¿Ya se fastidió? Bueno, vamos a hacer aquí un break. Arriba, hermano, abajo. Déjate en la boca, 1, 2, 3. Gloria a Dios. De todo hombre que la dé voluntariamente, porque es que hay otros que no la dan voluntariamente, sino por alguna razón involuntaria, porque desean algo a cambio. Amén. Y debe ser de corazón, significa con amor, con gratitud. Amén. Si no hay ni amor ni gratitud, sino que lo que hay es mezquindad, interés, mejor no la den. 3. Esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos. Mira la ofrenda que aceptaréis de ellos. ¿Cuál es la ofrenda? Léalo. Esa lista que está describiendo ahí, ¿qué es? ¿Cómo? Esa lista, ¿qué es? ¿Ah? Pero, cosas de valor, ¿pero de qué valor? En ese tiempo, el comercio, la economía de los países dependía del comercio de este tipo de productos y prendas.
y mercancías. Amén. O sea que la riqueza, escúcheme lo que Dios le quiere decir. La riqueza estaba contenida en esos elementos. Entonces, lo que Dios le está queriendo decir es que la ofrenda que tú le vas a dar a Dios es lo más excelente, lo más rico, lo de mayor valor. Él no te está estableciendo una cuantía. ¿Me ha comprendido? No te está estableciendo una cuantía. Porque al establecer una cuantía, ya tu ofrenda perdería la gratitud. ¿Cuántos se despiertan? A ver, bien, bien. No te está estableciendo una cuantía. Lo que Dios está estableciendo aquí es lo más excelso, lo más excelente, lo de mayor valor. Mira, Dios le pidió a Abraham que le ofrendara ¿a quién? A Isaac. ¿Me ha entendido lo que Dios quiere decir? Sáquese el concepto humano de ofrenda y pídele a Dios que le revele el concepto de Dios y cuál fue su intención cuando Él la estableció aquí en Éxodo. ¿Qué era lo que buscaba Dios con la ofrenda? Que el hombre fuera agradecido con Dios. Amén. Y que de lo que Dios le diera, porque todo esto, el oro, la plata, el cobre, el azul, el púrpura, todo eso se lo había dado Dios. El dinero que tú te ganas, te lo ha dado Dios. El mes pasado, el testimonio ¿cuál fue? En el último día hiciste el 90% de la cuota, mientras que los 20 y tantos días anteriores con tu esfuerzo no hiciste nada. Entonces, ¿quién te dio el 90%? ¿Te lo dio quién? Dios. Entonces el hombre, cuando recibe el resultado del 90%, entonces coge y le pone la calculadora, le pone la mezquindad, la tacañería, las otras compromisos que ve como prioridad: el arriendo, el agua, la luz. ¿Y dónde queda Dios? Si sobra, le doy. Si no sobra, no sobra. Y por eso es que nunca salen de las deudas, porque Dios no es primero, sino el último, si acaso. Entonces, todos los meses usted va a coger su sueldo, ¿pero para qué? Para ofrendárselo ¿a quién? A Baal, a las deudas. ¿Usted está despertándose? ¿Cuánto están entendiendo, hermano? ¿Sí me comprende? A todo lo que pasa. Si yo le hiciera, por ejemplo, como la DIAN, y le llegara a cada uno: ah, hermano, venga acá, ¿usted cuánto recibió en el mes? No, pastor, que yo recibí tanto. Yo le dijera: bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Búsqueme ahí los sobres de la hermana y hagan aquí por la cédula de ella, verifíqueme cuánto ofrendó ella. Hermana, usted está evadiendo. Usted es evasora. Se va para la cárcel, Malaquías. Así dice Dios: maldito soy con razón, hermana, que usted no prospera. Es porque usted está robando a Dios. ¿Cuántos entienden, hermano? Usted está en capacidad de que le caiga la DIAN, Heidi, la DIAN de Dios. ¿Estás en capacidad, Jennifer, de que te caiga la DIAN de Dios y te haga un estudio? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Tus ingresos contra tus ofrendas. ¿Cuántos están aquí en capacidad de que le caiga la DIAN? A ver. Es mejor reírse, ¿cierto, hermano? Es mejor reírse. Pero ¿sabe que esta es una de las grandes fallas de la iglesia de Jesucristo? Esta es la gran falla y lo que no permite que la persona prospere espiritualmente. Pero
es por esta actitud. No es en sí mismo por diezmar o no diezmar, ofrendar o no diezmar, no, es por la actitud con la que no lo hacen o con la actitud que sí lo hacen. ¿Cuántos entienden, hermanos? ¿Me han comprendido? De tu actitud al hacerlo o no hacerlo es que depende el milagro de Dios, amén, proveniente de la ofrenda que tú le das. Y agradó a Jehová la ofrenda que Abel le dio, mas no así con la que Caín le dio. Esa ley se aplica todos los meses en sus cuentas. ¿Qué significa le agradó a Dios? Le agradó a Dios significa que esa ofrenda de la viuda para Dios fue más agradable, de manera que a la viuda nunca le faltó el alimento. Dios la proveía, Dios la sustentaba, mientras que el que daba la ofrenda de los 3 millones le toca sudar duro para poder conseguirlos. ¿Cuántos me habrán entendido, hermano? ¿Será que sí? Yo sí le pido a Dios que usted me entienda en esta mañana, porque lo que lo tiene a usted atado es esa actitud. Shirley, no es una ley, no es una ley. No es la coacción que ejerce la ley. ¿Me ha comprendido? Son los ingredientes en ella. Mira, toda esa ofrenda que iba a ser recogida allí, que es de lo más precioso que había en ese país y que Dios le había dado a quienes, a los hombres, ¿cierto? Todo eso iba a ser con un propósito. Verso 8. ¿Cómo dice el verso 8? ¿Cómo dice el verso 8? Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Mira, el propósito de lo que tú das es para el templo de Dios. ¿Pero qué es para el templo de Dios? El administrador del templo es el levita, el sacerdote que allí está. Es el que tiene como función administrar lo que tú das. Amén. Tú no puedes decir, pastor, de los 300,000 pesos que yo le di el mes pasado, ¿dónde está que yo no veo ningún abanico nuevo ni nada nuevo? ¿Sabe qué hace Dios? Hermano, hágame un favor, coja los 300,000 pesos. Porque usted acaba de fallar la ley de Dios. ¿Entendió eso, Heidi? ¿Entendieron? Si tú los diste y tienes el ojo pegado en eso, ¿para qué los diste? No los hubieras dado. ¿No es que me estás trayendo maldición a mí? Si el pastor los está mal utilizando, esa siempre fue mi visión. Si el pastor los mal utilizaba, eso era problema de él. Yo me agradaba al dárselos y me agrado al dárselos, porque se los estoy dando a Dios y a un hombre que es de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Me decía un pastor venezolano, Albornoz, ¿verdad? En un principio la carne no entendía lo que ellos predicaban, porque la iglesia de él, es de aproximadamente 3,000 miembros. Yo por ahí vi que tú lo sigues en Facebook, ¿verdad? Orlando Albornoz. En un principio no lo entendía, ¿no? Que el pastor tiene esto y tiene aquello, tantas propiedades, tantas cosas. Muchas veces la gente mira eso como algo que el mundo ha hecho que se considere como ilegal. ¿Sí me hago entender? Cuando Jesucristo le decía al rico, por ejemplo, renuncia a lo que tienes y ponlo al servicio de los demás.
Pero muchos pastores utilizan todo eso que Dios les da para el beneficio colectivo de la iglesia. Amén. ¿Y tendrían ellos que vivir miserablemente? Es la pregunta que yo me hago. ¿Qué desearía yo de mi pastor? Lo que siempre deseé, que tuviera lo mejor, el mejor vestido, la mejor prenda, lo mejor para mi pastor. ¿Por qué? Porque lo que Él me ha dado a mí, lo que Dios me ha dado a mí, a través de la palabra, de la dedicación y de todo lo que Él ha hecho, eso no tiene un precio. La vida de tu hijo no tiene un precio. Ese bebé que llevas en tu vientre tiene un precio. No vale 200 o 300 o 1 millón o 10 millones o 100 millones o lo que tú le puedas dar. No tenemos cómo pagarle a Dios. Entonces, por nuestra actitud egoísta y del mundo, permitir que nuestros siervos, nuestros sacerdotes y nuestros pastores sufran, eso no es de Dios. ¿Sí me comprende? Lo que Dios enseñó es a dar con amor, a dar con misericordia. Si es un hombre de Dios, con total seguridad, no va a mal utilizar para irse de parranda, para irse de farra. Ahora, si se va un fin de semana de paseo, bien merecido se lo tiene. Y gloria a Dios, porque yo pude participar de esa diversión que él está teniendo. Amén. En esos zapatos que se está poniendo, en esa camisa que tiene. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Porque para mí lo más importante es el amor, es la gratitud. ¿Y cómo no darle gracias a una persona que me ha entregado la vida? Nada de lo que yo le dé podrá equipararse o compensar o siquiera resarcir ni en un 1% la vida que me ha devuelto. Por eso Gedeón, dentro de sus actitudes estuvo eso, porque ese ángel que llegó frente a él le devolvió la vida. Gedeón estaba muerto, estaba en una cueva, estaba destruido. Ahora recuperaría las fuerzas, no solamente él, sino toda su familia. ¿Cómo no darle ese cabrito? ¿Cómo no prepararlo con amor? ¿Cómo no hacerlo con gratitud? ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Sí me está comprendiendo, hermano? Eso es lo que significa voluntariamente y de corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has regalado. Padre, he aquí que nos